Nos dicen que todo aquello que se encontraba en el interior de las torres se quemó o se convirtió en polvo. El acero se ha derretido, pero el pasaporte ha resistido. Pero ¿quiénes eran realmente los secuestradores? La versión oficial dice que 15 de los 19 eran naturales de Arabia Saudita, que fueron entrenados en Afganistán y que eran fundamentalistas islámicos, musulmanes fanáticos. Al-Qaeda se supone que se trata de una red salafista, y el salafismo es una rama muy puritana del Islam que afirma que debemos seguir fielmente la doctrina del profeta Mahoma. ¿Esas personas eran fundamentalistas islámicos? Los hechos sugieren que no. Mohamed Atta no era, ni mucho menos, un fundamentalista islámico. Siempre bebía vino, cerveza o cualquier licor. Siempre estaba bebiendo. Y siempre llevaba encima grandes cantidades de cocaína. Tanto Mohamed como toda esa gente que andaba con él estaban siempre borrachos, colocados, desquiciados. Los perfiles de los secuestradores presentados por el FBI son realmente una locura. Dan un mismo perfil para todo el grupo, cuando esas personas eran muy diferentes. Tienen diferentes actitudes y diferentes biografías. Viven en lugares diferentes, a veces en el mismo momento. Se habla mucho de Mohamed Atta, pero ¿de qué Mohamed Atta? Quizás del que vivía en Hamburgo, Alemania, controlado por la inteligencia alemana. Del Mohamed Atta que aparece en Venice, Florida, donde hay un importante centro de la Agencia de Seguridad Nacional, donde supuestamente aprendí a volar en una escuela de avionetas Cessna. El Atta que se alojaba con un hombre llamado Charlie Voss, piloto de la CIA, que llevó armas a Nicaragua y traficó con cocaína por cuenta de la CIA. Del Mohamed Atta que habló con su padre el 12 de septiembre, según informó Newsweek, en una entrevista hecha al padre en El Cairo. Del Mohamed Atta que aparece en el bar llamado Shookers de Hollywood, Florida, metiéndose cocaína y emborrachándose con vodka. Y el que a la hora de pagar la factura dice: yo trabajo para una compañía aérea de Estados Unidos, ¿cree usted que no puedo pagar mi factura? Me cago en Dios. Este no es el comportamiento de un fundamentalista islámico que está a punto de participar en una misión suicida. Prima che l'Atta che risiede ad Amburgo in Germania. Atta vivía en Hamburgo, Alemania, según la versión oficial, y antes de trasladarse a los Estados Unidos, alguien en su nombre fue a una oficina del Departamento de Agricultura donde solicitó a una funcionaria un préstamo de $650.000. Con este préstamo quería alquilar un pequeño avión y cargarlo con un gran depósito de productos químicos. Tras la negativa de la mujer a darle el préstamo, comenzó a amenazarla con degollarla. Entonces le dijo que era un piloto de la American Airlines. Tiró un manojo de billetes en el mostrador y pidió información sobre los sistemas de seguridad de las Torres Gemelas. Incluso intentó convencerla de que le vendiese un póster del Pentágono que había en la oficina. Y después se fue.
¿Es ese el comportamiento de un miembro de una célula secreta? ¿O el de un individuo que solo desea ser recordado? Esto no es el comportamiento de un fanático islámico que está a punto de participar en una misión suicida. Según la versión oficial, Al-Omari y Atta parten de Florida rumbo a Boston, de donde despegarán 2 de los aviones secuestrados. Pero cuando llegan a Boston, el coche no se detiene. Siguen hasta el estado de Maine, 300 kilómetros más al norte, y viajan hasta Portland. Es la tarde del 10 de septiembre. El día siguiente será el día más importante de sus vidas. Un día en el que no pueden cometer errores. ¿Qué hacen? Pasan la noche allí y llaman mucho la atención. Pagan con tarjetas de crédito que van a su nombre. Hacen todo lo posible por dejar rastros de su presencia. A la mañana siguiente, a las 6 horas, vuelan de Portland a Boston. El avión que deben secuestrar despega solo media hora después de su llegada a Boston. Un tiempo tan corto que puede hacer fracasar su plan. Las circunstancias de su salida de Portland a Boston son muy importantes, ya sea para las investigaciones oficiales como para la opinión pública. Es allí donde las cámaras de circuito cerrado captan los rostros de Atta y Al-Omari. Este vídeo se ha emitido cientos de veces en la televisión como prueba de que embarcaron en el avión que después secuestrarían. Falso. Este vídeo solo muestra que embarcaron en Portland. No hay ninguna prueba de la presencia de estos secuestradores. Es simplemente algo que el FBI dice, sin pruebas. No hay ninguna prueba. No hay forma de comprobar la presencia de cualquiera de estos locos, de estos chivos expiatorios a bordo de los aviones. No existe. El día 16 de septiembre de 2001, el secuestrador del vuelo 11, Abdel Aziz Al-Omari, se presenta en el consulado de Estados Unidos en Jeddah, Arabia Saudita, para protestar. Al-Omari, un piloto de las líneas aéreas sauditas, recibe una disculpa oficial de los americanos en las oficinas de Riyadh. El 22 de septiembre, también Walid al-Shaheri declara que sigue vivo. Se suponía que había secuestrado el vuelo 11. Desde su casa en Casablanca, Marruecos, el impertinente al-Shaheri se declara inocente. Al día siguiente, el 23 de septiembre, el Daily Telegraph publica las protestas de Shahid al-Ghamdi y Ahmed al-Nami, ambos vivos y pilotos en las líneas aéreas de Arabia Saudita. El 27 de septiembre, la CBS encuentra a Salem al-Hazmi. Según el FBI, murió en el vuelo 77 que impactó en el Pentágono. Sin embargo, curiosamente, se obstina en seguir vivo en Arabia Saudita, donde trabajaba en una instalación petroquímica. Los nombres de Al-Omari, al-Shaheri, al-Ghamdi, al-Nami y al-Hazmi ¿han sido borrados de la lista de los secuestradores después de pedirles disculpas? No. 6 años después, estas 19 personas siguen siendo las únicas culpables de los atentados. Para una investigación, no poder determinar la identidad de los responsables es un problema serio.
Señalar esta cuestión no implica defender ninguna teoría de la conspiración. Implica criticar el carácter absolutamente ridículo de esta investigación y el hecho de que no tienen ni idea de quién llevó a cabo estos ataques. Por tanto, la pregunta fundamental queda todavía sin contestar. ¿Quién lo hizo? Tienen a esta organización malvada. Tienen al líder, Bin Laden, de esta organización malvada. Tienen a una red secreta en unas cuevas de Afganistán. Parece el guión de una película de James Bond. La primera cinta de vídeo de Bin Laden que se filtró a los medios y utilizada para sugerir que Osama Bin Laden había reivindicado los ataques era una cinta muy problemática. Y un análisis ha demostrado que era un fraude a partir de varios elementos. Por ejemplo, Osama Bin Laden llevaba un anillo de oro. Pero, según la ley islámica, está prohibido que un hombre lleve joyas de oro. Entonces, ¿por qué el jefe de uno de los movimientos salafistas más militantes llevaba un anillo de oro? No tiene sentido. El vídeo en cuestión, que se encontró en circunstancias muy dudosas en Afganistán, en una casa de la que se dijo que había sido abandonada por Al-Qaeda, ha sido cuestionado por diversas razones. Por ejemplo, una red de televisión alemana me dio una traducción alternativa completamente diferente a la dada por los investigadores estadounidenses. No reclaman un papel en los ataques del 11S, sino sencillamente están explicando lo que ocurrió el 11S. En muchos otros vídeos de Osama Bin Laden, el audio no se corresponde con los labios de Laden. Muchas veces me preguntan, ¿cómo puedes dudar de la versión oficial si Bin Laden mismo ha aparecido varias veces en la televisión diciendo, yo lo hice? Le contaré una pequeña anécdota. Y se la debo contar porque las imágenes no se las puedo mostrar porque los que las han producido nos han prohibido reproducirlas. Yo, como miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, fui invitado en el verano de 2005 a asistir a la proyección de un PowerPoint organizado por el Centro de Estudios Estratégicos de Washington. En él se explicaba qué sucedería en Europa si Bruselas fuese atacada con una bomba nuclear. 50.000 muertos, centenares de miles de heridos, una nube radioactiva, las reacciones de las capitales occidentales. De repente, en la pantalla aparece Osama Bin Laden atribuyéndose la responsabilidad por el ataque nuclear a la sede de la OTAN. Todos los miembros del Parlamento, incluido yo mismo, ni siquiera comenzamos a discutir. Un parlamentario se levantó y dijo, hoy nos habéis hecho la mejor demostración de que la imagen de Osama Bin Laden puede ser manipulada totalmente. Todas las imágenes que hemos visto en los últimos años tal vez nunca han sido reales, del mismo modo que no se ha producido el ataque nuclear contra la sede de la OTAN. Nos niegan el uso de estas imágenes. No importa, tengamos paciencia. Echad un vistazo. Así es como aparecía Osama Bin Laden el 7 de septiembre de 2007. Ahora, comparadlo con los otros Bin Laden que hemos visto en años anteriores. ¿Os parece posible que con el paso del tiempo rejuvenezca? ¿Os parece posible que su barba sea cada vez más oscura? ¿Os parece posible que su nariz crezca en tamaño? No necesitamos hacer muchos análisis. Hasta un niño se da cuenta de que se trata de dos personas diferentes, pero en cambio nos la han presentado como si fueran la misma. Y esta historia nos la llevan contando desde hace más de 6 años. ¿Organizó Bin Laden los atentados del 11S? Y en caso afirmativo, ¿lo hizo solo o con alguien más? Llegados a este punto hay que hablar de Al-Qaeda.
Al-Qaeda fue fundada por Bin Laden en 1989, al final de la guerra entre soviéticos y guerrilleros islámicos en Afganistán. Después de esa guerra y no para esa guerra. Pero entonces, ¿contra quién iban a luchar todos esos voluntarios islámicos? ¿Qué significaba Al-Qaeda en aquel momento? Es muy interesante. Sería suficiente preguntárselo a Robin Cook, el exministro de Exteriores británico. En un artículo publicado en The Guardian, Cook confirmó que Al-Qaeda es un término inventado por la CIA para designar a una base de datos de los mujahidín reclutados y entrenados por la misma CIA. Y tenía razón, porque para decir base de datos en árabe basta añadir la palabra malumat. Se dice Al-Qaeda Malumat. Al-Qaeda significa la base. Y Malumat significa datos. Juntos significan base de datos. Al-Qaeda es una bufonada. Al-Qaeda no es una organización. Al-Qaeda es solo una etiqueta. No existe una organización que se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda es una lista de los participantes en la guerra de Afganistán de los años 80. Al-Qaeda no es nada. Es solo un espantajo hinchado por la propaganda occidental para mostrar a la gente el gran mal. Fui jefe de la sección de visados en el Consulado General de Estados Unidos en Jeddah, Arabia Saudita, entre septiembre de 1987 y marzo de 1989. En ese periodo me vi involucrado en lo que resultó ser un programa de visados para los terroristas. Este programa preveía que algunas personas vinieran al consulado reclutadas por la CIA y por su contacto Osama Bin Laden. Estas personas fueron enviadas a Estados Unidos para ser adiestradas en la práctica del terrorismo, para recibir recompensas o para informar de lo que habían hecho en Afganistán. Creo que se trataba simplemente de cómo hacer explotar las estructuras o de derrocar gobiernos. Después de la Guerra Fría, las conexiones con Al-Qaeda se intensificaron y se multiplicaron. Al-Qaeda ha sido controlada de varias maneras, directa e indirectamente. Al-Qaeda ha sido utilizada de forma sistemática en diversos conflictos. Entre 1992 y 1995, aparece en el conflicto de Bosnia. Creo que el gobierno estadounidense trabaja con varias organizaciones árabes y musulmanas, fuera Al-Qaeda, o fuesen personas que se convirtieron en miembros de Al-Qaeda. El gobierno las ha adiestrado, armado y enviado a los Balcanes para derrocar a Slobodan Milosevic y a sus aliados. Esta política continuó en los Balcanes, incluso después del 2001. Los servicios secretos americanos, que durante la guerra solo entregaron armas, después de la guerra también emplearon a mujahidín en paro. Hay un montón de testimonios de los mujahidín recogidos por los tribunales alemanes. Fueron contratados por subcontratistas del Pentágono, más en concreto por la empresa privada MPRI, Military Professional Resources Incorporated. MPRI era privada, pero en realidad era un tipo de entidad secreta del ejército de Estados Unidos. Tienen a más generales de 4 estrellas contratados que el propio Pentágono. Cuando el Pentágono quiere hacer algún trabajo sucio y piensa que no puede conseguir el dinero o la aprobación del Congreso, dan el trabajo a esta empresa privada. A principios de verano de 1999, el MPRI trajo a estos mujahidín de vuelta a los Balcanes, especialmente a Kosovo, para ayudar al Ejército Terrorista de Liberación Nacional. Los emplearon y les pagaron mensualmente. Muchos mujahidín bosnios
participaron en los grandes atentados terroristas de los últimos 5 años. Por ejemplo, si hablamos del 11S, 5 de cada 7 árabes involucrados eran excombatientes mujahidín en Bosnia.